Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo directo donde estaremos hablando sobre fenómenos paranormales. Y sin antes que nada más, vamos a estar con uno de mis compañeros, pero esta persona es algo especial porque se dedica al mundo de la ufología y me va a estar acompañando no solo él, sino William y Carlitos. También van a estar conmigo, no el día de hoy, poco a poco se irán uniendo a este barco donde estaremos hablando de todo este fenómeno sobrenatural. El canal en menos de un mes o tal vez en un mes lo vamos a llamar Enigmas, para que ustedes se peguen, donde vamos a traer bastantes capítulos, muchos invitados, donde estaremos hablando de todo este tipo de fenómenos sobrenaturales. Para comenzar vamos a cambiar la página, y la página que empezamos a cambiar, vamos a darle un buen saludo a nuestro querido amigo Cristian Ramos, uno de los mejores ufólogos que tiene Colombia y exponente de este fenómeno. Muy buenas tardes, Cristian, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes para ti, Andrew, un gran abrazo. Es muy grato poder estar aquí contigo en estos espacios que se abren para tratar estos temas que generan polémica, que generan un poco de indecisión, que generan otro tipo de circunstancias. Pero bueno, nosotros aquí como investigadores del fenómeno planteamos de una forma objetiva nuestras investigaciones, pero todos los amigos, todos los que se conectan a este directo, son los que tienen las mejores conclusiones de los temas que vamos a tratar aquí esta tarde. Exactamente, Cristian. Recordemos que Cristian, y no quiero dar como yo la introducción, quiero empezar preguntándole a Cristian. Cristian, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te gusta tu desempeño en el mundo ufológico y cómo comenzaste todo este fenómeno de la ufología? ¿Quién eres tú y cuántos años tienes? Preséntate. Bueno, claro que sí, André, muchísimas gracias. Bueno, Cristian es una persona que nació en Mesitas del Colegio hace ya 31 años. Yo siempre he pensado que hay investigadores que nacen y otros que se hacen. En mi caso, yo creo que ya venía con este tema anclado en mi memoria, porque desde muy pequeño siempre tuve como esa curiosidad de saber y entender realmente quién es Cristian aquí en este planeta Tierra, porque nosotros hablamos sobre lo terrenal, sabemos quiénes somos, de dónde somos en este planeta, pero nunca nos hemos puesto a pensar realmente quién es Andrew, quién es Cristian allá arriba. Entonces, siempre tenía las experiencias. Yo me acuerdo de alrededor de unos 5 años, yo me acostaba y cuando me acostaba sentía como una sensación muy extraña, pero era no de miedo, sino como de paz, de tranquilidad. Y yo observaba que justo enfrente de mi cara, cuando yo estaba acostado, empezaban como a llegar unas luces que se convertían posteriormente en figuras geométricas, cuadrados, triángulos, rombos, ¿cierto? Interactuaban conmigo y danzaban. Yo la verdad no sabía, no entendía absolutamente nada, puesto que era muy pequeñito para comprender lo que estaba observando. Y así pasó el tiempo. Después de eso, pues pude como desarrollar esa habilidad de poder ver personas desencarnadas, ¿cierto? Que ya pertenecen a otro tipo de planos. Y así prácticamente empecé a crecer y a ir inculcándome algo que nunca nadie me había dicho, nunca nadie me había enseñado, pero de una u otra forma yo sabía que ya lo traía, digamos, como activado, ¿no? Entonces fui creciendo, fui creciendo. Eh, Fueron muchas experiencias las que me tocó vivir, algunas experiencias no muy gratas, no muy buenas, pero eso me llevó mucho a formarme y a encontrar a personas que les estuviera sucediendo lo mismo. Yo me inicié básicamente hace 15 años, porque recuerdo que cuando tenía 15 años más o menos aproximadamente, yo escuchaba a una persona en la radio que hablaba del tema de los ovnis. Yo no sabía ni que era un ovni, ni que era un extraterrestre, ni todo ese tipo de términos que ahora conozco. Este señor se llama William Chávez, como tú bien lo mencionabas, es uno de los mejores ufólogos a nivel Colombia y uno de los más grandes de Latinoamérica. Entonces yo escuchaba a esta persona y yo decía,
hombre, esta persona está contando algo que a mí me pasa, que a mí me sucede, entonces tengo que conocerlo. Eso fue lo primero que dije. Me acuerdo mucho que ahorré mucho dinero en esa época, puesto que no trabajaba, solo estudiaba, y entonces sentí el impulso de ir. Me acuerdo mucho que estábamos, o que William realizaba sus conferencias en la calle 65, número 1122. Ajá. Me acuerdo muchísimo. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo. Me acuerdo que tomé un taxi. Yo vivo actualmente en Funza y en esa época también llevo mucho tiempo viviendo acá. Y tomo el taxi, llego a una de las conferencias, golpeo y la persona que abre la puerta es William Chávez. Entonces ahí empezaron a plantear temas de abducciones, ahí empezaron a tratar temas de quiénes eran los extraterrestres, de qué razas estaban aquí entre nosotros, los sistemas estelares donde venían posiblemente este tipo de razas. O sea, empezaron a abrirme muchísimas cosas que de pronto yo tenía como la objetividad de saber qué era, pero no entendía los términos. Entonces eso me aterrizó mucho más, y desde ahí, desde esa conferencia a la cual yo fui, pues me quedé absolutamente, me quedé enamorado de ver que las personas no se reían de lo que yo decía, sino antes me apoyaban y compartían mucho de sus experiencias y de sus vivencias conmigo, lo cual pues me llenó de mucho valor, mucho coraje, y me sentía realmente como en casa. Lo que, digamos, el apoyo que no recibía de mi familia, técnicamente lo estaba recibiendo de otras personas desconocidas, en teoría, porque la verdad me estaban apoyando antes de juzgarme. Y entonces ahí me di cuenta de que realmente en estos temas pues la familia siempre es la encargada como de juzgarte, como decir eso no existe, eso es mentira. Me llevaron al psicólogo, al psiquiatra, me hicieron pruebas, pero realmente nunca descubrieron nada, porque pues no tenía absolutamente nada, ningún tipo de enfermedad esquizofrénica o algo así. Entonces me sentí muy a gusto con este grupo, y bueno, en la actualidad todavía estoy formando el grupo de Contacto OVNI Colombia con William Chávez ya hace 15 años, ya vamos para 16 años en este mundo paranormal. ¿Me escuchas? Creo que se fue la conexión, Andrew. Hola, ahí te escucho perfecto. Ahí me escuchas. Estaba diciendo, es que estaba muteado. Hay algo muy similar que me pasó contigo, y es que yo también a William lo vi una vez en un canal, pero se llamaba en ese entonces Canal A, y lo vi en un programa a él muy joven hablando de mutilaciones en Colombia, y estaban atendiendo un poco de casos, estaban hablando de unos casos, y me llamó mucho la atención todo ese tipo de temas, y dije, algún día tendré que conocer también a esta persona. Yo lo conocí a él, incluso creo que lo conocí primero yo que vos. Yo llegué a las conferencias de William, y a la semana yo ya estaba haciendo conferencias con William, y empezamos a hacer pues en los medios de comunicación y todo eso. Y yo creo que la primera vez que William me vio trabajando fue en una liberación que le practiqué a una persona en un barrio llamado San Blas. Eso era por allá en un monte muy alto, que William di a llamar, es que al Casano, bueno, a uno de City TV, que ayer estábamos hablando acerca de ese caso. Íbamos a hacer que para que viniera cómo se hacía una liberación, y ahí saltamos gracias a William, que le dio muchas cosas a los medios de comunicación, igual que vos también perteneces a los medios de comunicación. Pero lo más interesante de todos estos temas son nuestras experiencias. No sé si has tenido experiencias que hayas visto, yo que sé, un ovni, si en alguna oportunidad has llegado a ver algún extraterrestre. Recuerdo que alguna vez, Cristian, hicimos una convención, William Chávez y yo hicimos una convención
y llevamos una gente. Hicimos la conferencia al sábado, llevamos a la gente y yo me acuerdo que estaba mirando hacia la peña de Huayca y de un momento a otro, cuando me concentré, empecé a ver una luz que destelaba directamente desde la peña de color dorada y veía unos objetos redondos de color rojo y le dije a William, para tal día me están diciendo que va a haber un contacto. Yo se lo transmití a William así, pero pues obviamente que yo no conozco nada del tema ufológico, solo le transmití el mensaje a William y toda la gente que estaba ahí escuchó. Y ese día estuvo William, creo que fuiste tú, que había mucha gente, incluso creo que llegaron otros grupos. Yo me acosté a dormir en la carpa y William y las personas que estaban dicen que vieron unos seres altos vestidos de blanco. Yo no los vi porque yo me quedé dormido en la carpa, pero yo me acuerdo que yo fui el que di el mensaje y de la nada llegaron a los días un poco de gente, incluso llegaron una gente vestidos de blanco que acamparon y que pertenecían creo que a un grupo Rama, algo así, yo no me acuerdo cómo se llama ese grupo, pero alrededor de unas 400, 500 personas, había mucha gente y la gente dice, porque yo se lo escuché, decían de que vieron unos seres muy altos blancos que se manifestaron. William los vio, yo no los vi porque yo para trasnochar como que no sirvo de mucho, pero yo creo que las experiencias son chidas cuando las escuchas y me encantaría que las personas que están viendo en estos mismos momentos escuchen las experiencias que has tenido en cuanto al fenómeno ufológico. Entonces, bienvenido a Iron Fish, bienvenido al directo, y a los que se van conectando en estos momentos. Les presento, él se llama Cristian Ramos, es amigo mío y trabajamos hace mucho tiempo en los medios de comunicación. Él es uno de los ufólogos más reconocidos que hay en Colombia. Yo creo que él va a ser el sucesor de William Chávez y creo que el único, porque todo el contenido, todas las enseñanzas, toda esa cosa que sabe William se la ha ido transmitiendo a Cristian. Y Cristian ha absorbido como una esponjita todo ese conocimiento. Y creo que él va a ser el único sucesor de William. Y yo creo que él tiene que marcar, con todo respeto, el nombre de William, dejarlo en lo más alto. Porque Cristian tiene que continuar con esa herencia que le está dejando William. Y yo creo que por muchos años vamos a compartir, Cristian y yo, investigaciones y todo. Entonces sí, quiero que Cristian nos cuentes qué experiencias has tenido con William o experiencias solo. Bueno, claro que sí, realmente como te decía, en estos 15 años que llevo con el grupo, con William, contigo, con los muchachos, pues han pasado muchas experiencias, ¿no? En lo personal, he tenido la fortuna de poder ver portales dimensionales, de ver seres elementales, de ver extraterrestres, de ver naves, de ver galerías intraterrenas, bueno, mucho tema. Pero hay una experiencia que realmente me marca mucho, o que me ha marcado mucho, que es la experiencia de Guasimal. Bueno, te lo voy a tratar de resumir porque realmente esta experiencia es muy larga. Me acuerdo mucho que nosotros en ese entonces dictábamos las conferencias en la 45 con Caracas, que de hecho pues creo que tú alguna vez fuiste allá. Entonces nosotros recibimos diferentes telegramas, mensajes, llamadas de la gente de Zarzal, Valle del Cauca, afirmando de que unos seres se estaban apareciendo allá. En ningún momento dijeron que eran extraterrestres, ni que eran de las estrellas, ni nada de eso. De hecho decían, o la descripción que les daban, me decían que unos ninjas se estaban apareciendo allá. Entonces, ante tanta insistencia, porque fueron muchísimas personas, muchísimas cartas, muchísimas llamadas, me acuerdo mucho que pues decidimos ir hasta Zarzal. Me acuerdo que fue Miriam, William, un amigo que se llama Freddy y yo. Me acuerdo que nos fuimos, eso fue el 13 de enero del año 2013. Nos fuimos para ese lugar. Llegamos primeramente a Zarzal. De aquí a allá hay más o menos
ponle unas 8 horitas con almuerzo y bueno, disfrutando un poco el paisaje. Me acuerdo tanto que llegamos allá a Zarzal, llegamos al Parque Central de Zarzal y nosotros íbamos identificados con carnets de Contacto OVNI Colombia y con camisetas de Contacto OVNI Colombia, ¿no? Entonces empezamos a preguntar a grupos de personas de qué sabían sobre los extraños seres que se estaban apareciendo en Guasimal. Entonces mucha gente nos contó muchas experiencias de que habían visto unas naves, unas luces extrañas por esos lugares. Entonces una persona de esas nos conectó con un señor que se llama Guillermo Osorio. Él tenía una peluquería a unos 10 minutos del Parque Central de Zarzal. Nos fuimos hasta allá, hablamos con él. Este señor nos cuenta una experiencia que él tuvo hace unos 5 días en esa época. Él nos dijo que estaba en Guasimal, ¿cierto? En la vereda. Decía que él estaba en la parte de la cocina y desde la parte de la cocina solo se ve una montaña. Él veía como una montaña donde estaba el tanque del agua, ¿sí? Entonces él alza la mirada y ve 3 extrañas siluetas muy grandes que están ahí en el tanque del agua. Entonces él no sabe y no entiende qué es lo que está pasando. Él, pues tú sabes que como todo campesino tiene su arma o su escopeta. Entonces este señor sale con su escopeta y pues empieza a hablar o a decirles más bien a estas personas que él pensaba de que se retiraran de allá, que eso era una propiedad privada. Pero pues obviamente estos seres no hicieron ningún caso de eso y lo que hicieron fue romper unos alambres que estaban ahí, accedieron al tanque del agua y lo rompieron y decía el señor Guillermo Osorio que cogieron como una especie de tanque y llenaron agua, como haz de cuenta, como extrayendo una muestra, ¿no? Entonces después de eso el señor Guillermo Osorio dice que quedó paralizado, que no se podía mover, pero que era del propio miedo que él sentía, porque estos seres, al notar la presencia de este señor, lo que hicieron fue dar saltos muy altos, de 3 a 5 metros. Entonces imagínate, cuando caían otra vez al terreno, el terreno zumbaba y los perros empezaban a volverse locos, ¿no? Básicamente nos contó eso. Entonces él dice que en ese momento él salió de ahí asustado, la puerta abierta, dejó lo que tenía prendido, lo dejó ahí y se fue. Y nos decía que después de eso que había vivido hace 5 días atrás, no había vuelto a la finca. Entonces nosotros pues le comentábamos lo que hacíamos, en lo que trabajábamos, en lo que nos desenvolvíamos, y pues obviamente lo escuchamos, lo entendimos, no nos reímos de nada de eso, sino realmente nos dio mucha curiosidad, porque no era una sola persona, sino eran muchas multitudes de gente, romerías de gente que subían a Guasimal a ver los supuestos humanoides, ¿no? Entonces después de eso me acuerdo tanto que lo que hicieron fue lo que hicimos fue viajar 15 minutos hacia una vereda que se llama Guasimal. Llegamos hacia una finca que era la finca del señor Diego Mondragón. Me acuerdo mucho que estábamos en la entrada, pero para acceder a la finca teníamos que subir una loma. Entonces llevábamos diferentes equipos y el carro no subía, era un Chevrolet Suite que estoy seguro que tú lo conociste. El carro de sí, claro. Entonces nos tocó bajarnos pues, para que el carro pudiera subir. Entonces Freddy se quedó con Miriam y yo le dije a William que subiéramos caminando. Entonces Miriam lo que hacía era que con las luces, porque estaba oscuro, nos iluminaba el valle o la lomita para llegar a la finca. Entonces más o menos de la entrada a la finca por ahí unos 300 metros, realmente no era muy lejos. Entonces tú sabes que a medida que uno va caminando, va subiendo, va empezando a ver la finca. Sí, claro. Entonces nosotros íbamos subiendo y miramos que en la parte de un árbol había un señor, como el celador, ¿cierto?
Entonces yo le dije, ay William, mira, aquí está el señor, el celador. Y entonces William dijo, ese no es el celador. Y entonces yo ya me quedé mirando bien y me di cuenta de que había un ser muy alto al lado del árbol y que siempre se maniobraba de un lado hacia otro, o sea, como que no estaba quieto, pero siempre se movía, ¿no? Entonces nosotros, pues yo dije, buenas noches. Ese ser no me dijo nada, absolutamente nada. Ya después vi algo que no había visto, y era que el árbol que yo estaba viendo daba prácticamente con la cabeza del ser. Entonces hice un promedio, un cálculo, y ese cálculo me daba 2,20 metros más o menos. Entonces yo dije, acá hay algo extraño, ¿no? Entonces en ese momento yo tenía un canguro y de ahí tenía una cámara. Entonces lo que yo hice fue coger la cámara, iba a tomar la fotografía, y ese ser inmediatamente lo que hizo fue, como un gimnasta o qué sé yo, dar un salto hacia atrás, caer pesadamente sobre un trapiche que había ahí, del señor Diego Mondragón, y se fue saltando. Me acuerdo que William y yo nos quedamos en shock prácticamente, porque primero sabíamos 3 cosas. La primera, que toda la gente de Zarzal, que toda la gente de Guasimal, que el señor Guillermo Osorio, que el señor Diego Mondragón, que después conoceríamos, nos estaba diciendo la verdad. La segunda, que las personas que decían que eran ninjas, estábamos seguros de que no eran ninjas. Y la tercera, de que prácticamente todo lo que estábamos viviendo era real, y no dábamos crédito de hecho a lo que estábamos viendo. Solo ya después de eso nos empezamos a ver el árbol, empezamos ya ahí sí a medir el árbol, y ahí ya le hicimos un cálculo. El árbol medía 2,50 metros. Me acuerdo que después de eso subimos, le dijimos a Miriam que subiera. Miriam subió, le contamos lo que pasó, llamamos al señor Diego Mondragón, nos presentamos y le comentamos lo que nos había pasado. De hecho, pues él también nos comentaba diferentes anécdotas que había tenido con esos seres, ¿sí? Entonces le dejamos nuestro equipo ahí. El señor muy amablemente dijo, camine, yo les llevo hasta la casa de don Guillermo, que quedaba por ahí unos 5 o 6 kilómetros adentro hacia la vereda. Ajá, sí. Entonces, como de finca a finca, más o menos hay un trayecto por ahí de unos 3 kilómetros, no 2 kilómetros, o sea, no había muchas fincas alrededor, habían solo valles. Me acuerdo mucho que la luna estaba alumbrando prácticamente todo el valle, todo el sendero. Sí. Entonces teníamos una fuente de luz ahí muy, muy chévere. Ese mismo día, como ya eran como las 9 de la noche, arrancamos para ese lugar, para la casa del señor Guillermo Osorio. Entonces nos íbamos adentrando, llegamos hasta la casa del señor Guillermo. Don Diego nos decía pues que él nunca había escuchado absolutamente nada de seres que habían merodeado por estas zonas antes, ¿sí? Entonces que para él era algo completamente nuevo. De hecho, pues él tampoco entendía, y él decía que eran guerrilleros. Entonces, pues digamos, de una u otra forma nosotros como que nos sentíamos un poco tranquilos, porque sabíamos la humildad con las que las personas nos hablaban. Entonces nunca decían, como te decía anteriormente, nunca decían los extraterrestres, sino decían los ninjas o los militares o la guerrilla, ¿sí? Entonces pues te da como un voto de confianza, ¿no? Entonces después de eso, efectivamente la puerta estaba abierta, las luces estaban prendidas, había un poco de desorden, unas ollas tiradas. Lo que hicimos pues fue alzar el reguero, y pues nos quedamos ahí esa noche. Entonces dejamos con el equipo. Después el señor Diego Mondragón se devuelve en su moto, y ya después llama a William, y le dice que si no vimos una luz gigante que se le apareció a él. Y nosotros pues la verdad no vimos absolutamente nada. Entonces le dijimos que no, y este señor quedó supremamente asustado. Él dijo que ya no volvía a venir a menos que fuera de día. Entonces me acuerdo tanto que lo que hicimos fue pues nada, quedarnos ahí, esperar. Y pues prácticamente lo que nos decían todas las personas era que los perros eran
eran como las alarmas o las alertas que nos decían si estos seres estaban merodeando, ¿no? Entonces, Sí. como era un valle, prácticamente pues el sonido de los perros hacía eco en el ambiente y nosotros podíamos escucharlo perfectamente. Entonces me acuerdo que William se le ocurrió la fantástica idea de, de separarnos. Yo no quería separarme, la verdad, y tengo que ser sincero. No quería separarme, pues puesto que yo no llevaba mucho tiempo en el grupo y pues tampoco tenía como, no sé, como esa valentía a flor de piel, porque sabía ya de antemano que sí existían, que los acababa de ver. Entonces, bueno, me fui con una linterna, me acuerdo mucho, y me fui con un cuarzo en esta mano. Entonces me adentré 10, 20, 30, 40 metros adentro de la vereda hacia el monte, cuando de repente yo voy caminando muy despacito, cuando de repente algo se me posa al frente mío a unos 5 centímetros de distancia y yo me voy hacia atrás. Me acuerdo que me voy y me caigo hacia atrás, quedo completamente privado, en shock, y cuando alzo la mirada veo un ser, o el mismo ser, de 2,50 m de estatura, con textura gruesa, no era gordo. En la parte de las piernas pude divisar que tenía como una especie de tubo, como si estuviera conectado la pierna, o sea, la parte de abajo de la pierna con el muslo, haz de cuenta. Entonces ya después de eso dije, de pronto ese tipo de cosas o de artefactos que tiene conectados son los que le hacen dar como esos saltos tan altos, ¿no? Pero eso ya fue mucho después, haciendo conclusiones, porque en ese momento la verdad lo único que sentía era miedo y terror. Me acuerdo mucho que este ser efectivamente nunca se quedaba quieto, siempre se movía para un lado, para el otro. Entonces este ser empezó como a merodearme, a hacer como un círculo, y no sé si era la voz o algo que producía él, pero el ruido que producía yo siempre lo acoplo como cuando tú tienes una distorsión en el ambiente, no sé, un canal en distorsión, o cuando se cae la señal, así como si ¿sí? Un ruido blanco. Exactamente, como un ruido blanco, como tú lo dices, o un sonido metalizado también. Entonces me di cuenta que en la parte de la cara tenía como una especie de escafandra o máscara. Yo siempre la he asociado como a la que utilizan los esgrimistas, pero de color completamente negro. Tenía botas como militares, ¿sí? Lo que yo pensé que era un traje que tenía este ser, realmente no, porque yo lo pude ver muy cerca y pude notar de que la piel lo que decía que era traje realmente no era traje, sino era como la piel totalmente negra. Vi en la parte del pecho que tenía como una especie de inscripción, pero no se podía divisar muy bien. Pero sí, lo que sí alcancé a notar es que se alumbraba por partes, y esas partes lo que hacían era de una u otra forma alumbrar como una especie de, no sé, de símbolo. Yo alcancé, en lo que alcancé a ver, era como una especie de espiral entrelazada o algo así. Esa experiencia dura aproximadamente unos 45 segundos. Ese ser me merodea al lado mío. Entonces cabe resaltar de que ellos absolutamente nunca me hicieron nada, nunca me paralizaron, nunca me intimidaron, nunca me hicieron ningún tipo de experimento. Esto lo digo porque después History Channel saca la misma historia y hace como el resumen de las 4 personas que estuvimos allá en Zarzal. Entonces cuando yo estoy ahí, pues prácticamente cuentan todo eso, ¿no? Pero entonces cabe como resaltarlo, porque de ahí salieron muchísimos programas y también mucho amarillismo y morbo, que pues ya que tú me das el espacio de contarlo, lo quiero dejar pues sí, completamente claro. Realmente no me hicieron absolutamente nada. Yo quedé paralizado por mi mismo miedo, por mi mismo terror. Pero entonces me di cuenta de que después de eso este ser ya me miró fijamente, o bueno, creo que me estaba mirando fijamente porque no podía ver por la escafandra que llevaban, y se movió así
y después hizo como que hizo así, como que señaló el firmamento, ¿sí? Y después empezó a saltar saltos de 3, 4 metros, que me acuerdo tanto que lo que hicieron fue romper otro trapiche. Recordemos que toda esa parte de Cali, de Zarzal, son, donde se fabrica mucho la panela, ¿no? Son gente panelera, entonces hay muchos trapiches por ahí. Me acuerdo que para poderme mover pasaron aproximadamente unos 5 minutos. Después de eso ya pude como volver en sí y como preguntarme, pues madre, realmente lo que yo vi, si es real, no es real. Entonces que me quedé como en ese vilo, ¿no? Como sí, decir, claro. hombre, pude por primera vez ver un ser que no es de este mundo, ¿sí? Entonces, después de eso, ya cuando me pude mover, no caminé, corrí completamente hasta llegar al carro. Llamé a William, llamé a Miriam, llamé a Freddy y les conté, pues yo estaba completamente asustado, realmente no entendía qué era lo que me había pasado. Les comenté la experiencia que tuve, pero ya bueno, ahí transcurrió unas horas, después ya me calmé un poquito. Después de eso yo le dije a William que por favor no me volviera a mandar solo. Entonces me acuerdo que eran como las 3 de la mañana y estábamos en una montaña. Sí. Estábamos pues en tierra caliente y pues nada, estábamos completamente tranquilos, en paz. Ellos estaban riendo, yo estaba todavía con mi miedo y estaba completamente asustado y quería dormirme. Sí, me acuerdo mucho que quería dormirme porque no quería que amaneciera básicamente. Entonces cuando de repente empezaron a latir los perros de una forma no sé, alaridos. Exactamente. Entonces los perros están enloquecidos completamente y entonces nosotros nos levantamos inmediatamente con las linternas y alumbramos, y a la parte como a unos, ¿qué te digo yo? Como unos 500 o unos 1000 metros pudimos ver no una sola figura, sino a 5 figuras que iban una detrás de la otra como en alineación, como en figura india básicamente, pero ellos iban saltando y los pudimos ver, pero pues digamos no pudimos alcanzarlos porque pues ellos daban unos saltos muy grandes, ¿no? Y así transcurrió, digamos, como nuestra primer noche en ese lugar. Ya después de eso amanece, vamos, me acuerdo mucho, a una estación de radio que se llama CNC. Nos atienden los señores periodistas, de hecho nos cuentan lo que han visto y tienen unas grabaciones que sería muy bueno que también las publicaras. Donde se ven objetos, luces extrañas de color rojo que están por ahí. De hecho, ¿y tú tienes esas grabaciones, Cristian? Sí, claro que sí, toca revisar, pero sí, estoy seguro que sí las tengo. Y hay muchos testimonios, por eso te digo que este caso es súper extenso. Te estoy tratando de hacer un mini resumen. Entonces me acuerdo mucho que fuimos y hablamos con esas personas, después nos fuimos para la policía. Y hubo un caso de un teniente de que pues obviamente la gente asustada completamente llama a la policía, sube la policía y bajan completamente asustados. Sube el ejército y lo mismo, ¿sí? Hay un incidente que tuvo un ser de estos con un teniente. De hecho pues el señor nos comentó la historia, pero no pudimos nunca sacarla a la luz porque pues hubieron amenazas de antemano para que nosotros no dijéramos absolutamente nada de eso. Entonces este señor, cuando estaba patrullando, se encontró con este ser. Él desenfunda su arma, le va a disparar y el ser, desde la parte del pecho, donde yo te decía que tenía como los símbolos, sale como una luz roja que le paraliza ahí sí la mano y el arma prácticamente se desliza y cae. Y en ese momento el ser lo que hace es correr muy rápido y saltando, y se va absolutamente, y ahí digamos quedó como esa experiencia, ¿sí? Hablamos con otra persona
Y ya después cuando estábamos hablando con esa otra persona que era, no sé si un cabo o algo así, entonces nos estaba comentando también otra historia que le pasó a él, otro suceso que le pasó a él, y después de eso me acuerdo mucho que llegó como especie, bueno, un general o un coronel, algo así, como la persona que estaba encargada, no recuerdo bien el rango que tenía, y nos dijo que eso no se podía salir a la luz, o si no, pues nosotros íbamos a tener o a sufrir las consecuencias. Entonces nos dijo, ¿ustedes quieren llegar a Bogotá bien o quieren llegar a Bogotá en una caja? Prácticamente nos dijo así. Entonces, pues nosotros nos retiramos y ahí siguió la investigación. Ya después de eso, después de muchos días que tomando testimonios, recopilando más información, más videos, nos dimos cuenta de que, bueno, una persona ya cuando nos íbamos a ir nos dijo de que una empresa petrolera había acabado unos pozos muy profundos y que de ahí habían salido estos seres que nosotros pensábamos en ese momento que venían era de arriba, ¿no? Entonces resulta o parece ser de que estos seres realmente vienen desde abajo. O sea, intraterrenos. Entonces, exactamente, intraterrenos. Entonces ahí quedó la investigación, ¿sí? O sea, ahí pasaron muchas cosas, pero como te digo, te lo estoy tratando de resumir, porque también fue gente de la NASA, hubieron hasta apariciones de los famosos hombres de negro. Eso salió en una publicación de un periódico muy famoso en Cali que se llama La Paila. Me acuerdo que fue este señor Pirri, algo así, a hacer esa investigación y no lo censuraron completamente. Fueron varias personas, incluso de otros canales aquí nacionales muy conocidos que pues no los voy a mencionar, pero fueron hasta allá y no les dieron absolutamente nada y los censuraron y les dijeron y les prohibieron de que no podían sacar nada de ese tipo de noticias, ¿no?, a la luz. Entonces, pues nada, cabe resaltar de que después de eso, lo que nosotros hicimos fue el año siguiente, ya cuando estábamos en diciembre, porque eso fue para un diciembre, lo que hizo la gente fue contar, digamos, esas anécdotas que le había pasado el año anterior, ¿sí? Entonces, de repente empezaron a ver a los mismos seres que nosotros habíamos visto un año atrás. Sí. Y esa investigación todavía continúa, incluso en el 2021, en diciembre, el 24 de diciembre, se aparecieron todo este tipo de figuras humanoides en ese lugar. Entonces, ya nos mandaron unos audios, supuestamente, y eso lo digo entre comillas porque no los hemos analizado a profundidad, de estos seres que se estaban apareciendo en ese lugar y que tuvieron un contacto directo con un general de la policía, ¿cierto? Interactuando, ¿no? Que ellos les decían que prácticamente ellos venían del interior de la Tierra y que lo que hacían prácticamente era que venían a reconectarse con el nuevo código genético de la raza humana. Ese fue como el mensaje que le dio a este señor policía. Y pues nada, la investigación continúa, los hechos están ahí y pues obviamente hay mucha tela que cortar, pero pues como digo, ¿no?, ustedes son los que sacan las mejores decisiones de los temas que tratamos. Exactamente, Chris. Te pregunto, después de que tuviste el primer contacto con uno de estos seres, ¿te empezaron a pasar cosas personales en tu vida? Supongamos, te has sentido perseguido, has visto anomalías o has visto este ser cerca de donde tú estás. Bueno, realmente, como te digo, en una parte que estábamos viajando hasta otra finca que se llama Madre Selva, me acuerdo mucho, empezamos a ver unos helicópteros sin placas, sin nomenclatura, completamente negros, y nosotros dijimos, riéndonos, son los hombres de negro. Y preguntamos por ahí y nos decían que no, que pues por lo general nunca ninguna avioneta, ningún helicóptero, nada pasa por ahí. Entonces pues la verdad me generó muchas dudas porque, hombre, yo decía, primero que todo este tema
cómo hace para que se revele ante, digamos, esos organismos oscuros, ¿no? Si no se Sí, ha sacado claro. como la noticia a nivel país, entonces ¿por qué esta gente ya lo sabe? ¿Sí? Entonces, no sé si te acuerdas que alguna vez estábamos hablando del caso Varguiñas, ¿te acuerdas Sí, que estábamos hablando de eso? Donde mencionábamos que cuando se hace el pacto en el 47 de razas hostiles con el gobierno de los Estados Unidos, prácticamente es otro ítem, otro plus que le dan a este gobierno, que es prácticamente saber de las entradas y las salidas de seres extraterrestres en el planeta. Entonces lo que hacen ellos es que prácticamente antes de que ocurra algo ya están enviando organismos militares a esos lugares. Por eso es que siempre cuando hay algún tipo de incidente con este tipo de seres aéreos anómalos o de objetos aéreos anómalos, siempre llega muy rápido estos entes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos ya saben, ¿sí? De hecho, aquí cuando cayó el supuesto meteorito en Villavicencio, llegaron toda la gente de Estados Unidos y acordonaron el lugar, porque realmente no era el meteorito, sino era una nave que cayó en Villavicencio, ¿sí? Entonces así pasaron muchísimas cosas, y de hecho alguna vez con William hablando en Blue Radio sobre lo que nos estaban diciendo o los supuestos mensajes que nos enviaban, estábamos hablando de las famosas ecoaldeas, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que estábamos ahí hablando con Juan Jesús Vallejo, y después de eso nos entra una llamada de que no podemos hablar absolutamente nada de eso, que nos van a censurar, y que si valoramos nuestras vidas, que es mejor que cambiemos de rumbo, cambiemos de temas y sigamos en lo que vamos. Entonces me acuerdo mucho que ese día salimos de Caracol y pues salimos escoltados. No ocurrió nada, hay que decirlo, pero ya después empezaron con llamadas como amenazadoras de que nos quedáramos callados, etcétera, 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 hasta el sol de hoy. Entonces, primero pues te dan varias conclusiones. La primera, de que estos seres ya saben sobre la existencia de estos otros seres que se aparecen en Zarzal. Segundo, de que este caso es completamente real. Tercero, que tiene una profundidad, porque realmente pienso yo que si fuera un caso común y corriente, no este tipo de organizaciones oscurantistas no se volcaría a tener tanto ente mediático para conocer a profundidad lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces este tema hemos tratado de llevarlo muy mesuradamente, y de hecho pues casi no contamos este tipo de experiencias por lo mismo, ¿no? Entonces esa es una de las experiencias que me ha marcado más la vida aquí en el ámbito paranormal y ufológico también. Lo bueno es que acá en Enigmas nadie nos puede censurar, y si recibimos amenazas, pues nada, vamos a seguir adelante, hombre. ¿Quién dijo miedo? Acá yo creo que es un poco más privado, donde se reúnen muchos amigos a escuchar temas que les encanta escuchar, pero es increíble. Y también me llega como la siguiente pregunta: ¿qué tanto esperaron estos seres para poder salir a nuestro ecosistema? Porque supuestamente dicen que una empresa petrolera fue la que abrió este círculo. Bueno, imagino que ellos abren para poder excavar la tierra y poder buscar el petróleo, y dejaron, pues, creo yo, ese portal. La pregunta que yo hago, y a manera yo lo que trato de dar a explicar, es como, ¿qué piensas tú de a dónde vienen? Porque ellos dicen que vienen del centro de la Tierra. Eso me indica en mi imaginación que deben de haber colonias de estos seres intraterrenos. ¿Y por qué habitan allí? ¿Y hace cuánto habitan allí? ¿Y por qué nunca habían tenido contacto con nosotros, sino hasta ese momento? Bueno, claro que sí, Andrew. Recordemos que existen diferentes civilizaciones intraterrenas en todo el planeta Tierra, ¿no? Primero, para no ir tan lejos, recordemos que existe Agartha, existe Chambalá, existe Manoa, que queda por Casanare. De hecho, hay una investigación muy buena con una persona que tuvo el acceso de ir hasta allá,
y vio prácticamente a los seres que nosotros conocemos como los seres Alpaluz, que son seres de otra dimensión, pero que habitan físicamente en el interior de la Tierra, ¿no? Así hay muchas puertas y muchas vertientes hacia otros espacios y hacia otros tiempos. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que en este momento estos seres que se aparecen en Guasimal tienen contacto físico con los habitantes de allá. Como te mencionaba, el señor Diego Mondragón, que es una de las personas más escépticas en el tema extraterrestre, ahorita no sabe qué pensar porque prácticamente todo lo que le enseñaron de religión se le fue al piso, ¿no? Porque prácticamente cuando tú hablas de extraterrestres, entonces piensas que son demonios o cualquier Exacto. tipo de cosa. Satanizamos todo. Exactamente, pero eso se debe a la manipulación que hemos tenido desde pequeños, porque realmente no hemos podido entender. Yo creo que por nuestro mismo ego y también por nuestra misma mediocridad, de que nunca hemos estado solos, de que ellos siempre han estado ahí y de que no somos los únicos seres inteligentes en el universo. Entonces, como te decía, esta persona nos dice que ya tienen contacto más directo con este tipo de seres. De hecho, hay unos audios que te voy a pasar donde se escucha la voz del extraterrestre, del supuesto extraterrestre. No estoy diciendo que sea verdad, no estoy diciendo que sea mentira. Estos audios los tomó directamente el señor Diego Mondragón. Como te digo, es una persona cristiana, es una persona completamente escéptica, pero que de una u otra forma se le ha manifestado este tipo de seres. Entonces yo creo que ya hay como ese tipo de contacto, ¿sí? Pero el tema radica es que todo el mundo me dice a mí, si existen los extraterrestres, ¿por qué no se aparecen? ¿Sí? Primero que todo, recordemos que existen diferentes tipos de razas o tipologías extraterrestres que han interactuado con la Tierra hace muchos años. De hecho, para no ir tan lejos, el exministro de Canadá, que se llama Paul Hellyer, catalogó 58 tipos de razas extraterrestres que habían interactuado con los gobiernos en diferentes partes del planeta Tierra, ¿no? Sí, claro. Entonces, un ejemplo, Hollywood, ¿qué te vende a ti cuando busca una película? Crear una película de este tipo, miedo de que te van a venir, te van a raptar, te van a quitar los órganos, ¿sí? Ahora, no es que no lo hagan, pero como te digo, hay tipologías de razas que vienen con diferentes fines, ¿sí? Pero si en este momento apareciera un plato gigante en Bogotá, un ejemplo, ¿cierto? O en Estados Unidos, ¿qué pasaría? Pasaría un pánico colectivo a nivel mundial. El sistema de control se caería, el sistema eclesiástico se caería, la banca se iría para el piso y prácticamente esto sería un caos completamente. Sí, claro. Entonces, también hay razas que lo que hacen es que hicieron pactos anteriores con diferentes gobiernos para que no pase ese tipo de cosas, porque obviamente tú sabes que por lo general las personas tienen miedo de lo que no entienden y ni pueden ver. Entonces, digamos en el caso de Zarzal, para no ir tan lejos, muchas personas vieron las luces y lo que hicieron fue armarse de caballos, de escopetas y empezaron a dispararle a la nave. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quiénes son los hostiles? El humano. Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta, porque realmente nosotros decimos que queremos tener un contacto directo con ellos, pero si realmente no sabemos quiénes somos nosotros, ¿cómo lo vamos a conocer a ellos? Exacto. Entonces, eso es lo que nos dicen los hermanos mayores. Primero conózcase usted mismo y después conocerá la divinidad de lo que es usted en el universo. Es que es verdad, si nos ponemos a mirar, no nos toleramos nosotros como raza humana porque somos ignorantes en muchos aspectos. Ahora imagínate si llegase a presentarse en la Casa Blanca un alienígena, tal vez llegaría quién sabe cuántos militares y acabarían con el alienígena, ¿no? Aunque si no nos vamos muy lejos, Estados Unidos guarda muchos secretos. Por ejemplo, ¿cuántas veces negaron que existía el Área 51? Y al final y al cabo estaba el Área 51. Ahora la nueva Dulce, la nueva base, que dicen que allí hay granjas, fincas de humanos
donde los crean y se los dan de comer a estos seres. Entonces ahí es donde uno dice, qué tan fantasioso, qué tan realista son ese tipo de cosas. Mucha gente va a decir, no, eso no existe, tal vez por lo que vos dices, por la religión, por lo que nos enseñan de niños y tratamos de negar, y siempre vamos a tener como el pero de que son demonios. Pero realmente, si nos vamos a ese punto, si fuesen demonios como mucha gente piensa, creo que el demonio en sí va a querer la destrucción de la humanidad, que pues hoy en día hay muchos seres de ese aspecto que sí quieren la destrucción de la humanidad. Pero ¿cuántos de esos seres vienen a este planeta a tratarnos de ayudar? ¿Cuántos seres de estos han mostrado a la luz cosas negativas que mucha gente no conocía, y son los encargados de mostrarnos de lo que sucede en nuestro día a día, en nuestra rutina? Entonces creo que hoy en día, con lo del Pentágono y las nuevas declaraciones que han dado, creo que lo que me decía, se está saliendo de control el fenómeno OVNI. Y no solo eso, para mí creo que nos están preparando para un avistamiento global o algo muy pronto, porque mira, hay algo interesante y que lo dijo el mismo Papa: si llegasen los extraterrestres el día de hoy, yo los bautizaría en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que en el diciembre pasado, en el pesebre que hicieron, venía con una temática alienígena. Ahora, cantantes importantes como... Bueno, yo no escucho ese tipo de música, respeto todo tipo de música, pero me enviaron el video para que yo mirara, se lo mostré a mi esposa, y es de un cantante de reggaetón llamado Ozuna, que creo que yo te mandé el video a vos, donde salía que el planeta Nibiru, y hablan de Nibiru, el planeta de los Anunnaki. No soy experto en ufología, pero me gusta porque he aprendido de vos y de William, y me llama mucho la atención. Yo en mi vida he visto solo 2 objetos y he tenido una experiencia que la conté la vez pasada en uno de los encuentros. Incluso íbamos a hacer un test que nunca lo hicimos. Claro que sí. Pero tenemos eso pendiente, Cristian, el test. Pero puedo dar fe de que no estamos solos. Incluso la primera vez que yo vi un objeto extraño fue en Guatavita, Cristian. Y nunca se me va a olvidar, porque nosotros nos fuimos con ese entonces, con Carlitos y con otras personas, nos fuimos para Guatavita a buscar una cueva que le dicen la Cueva del Moán, donde dicen que los indígenas de la época pasaban por esa cueva y pasaban para el otro lado. Y lo más interesante es que ese día yo me encontraba con los muchachos, quedamos como en una peña y no podíamos caminar para ninguna parte porque nos íbamos para el precipicio, y nos quedamos como acampando ahí. Como a eso de las 4, yo creo, o 3 de la madrugada, yo estaba acostado al lado de una gordita que hacía parte del grupo en ese entonces con nosotros, y ella se movió y me pegué en la cabeza, y yo vi que ella se paró y todos se quedaron mirando para el cielo. Cuando me levanté, yo vi un objeto redondo, grandísimo, que titilaba 3 colores diferentes. Haz de cuenta que parecía una célula eso. Titileaba, y nunca se me va a olvidar, un azul, un verde y un rojo. Y cambiaba las luces pero muy rápido. Y ese objeto lo que hizo fue un movimiento totalmente extraño. Y fue que el objeto, como que hubo una explosión como cuando truena, y se desplazó, pero a muchos kilómetros. ¿Qué tantos kilómetros? No puedo decirte, solo sé que a lo lejos se veía. Y en cuestión de segundos volvió a titilar y volvió al mismo punto donde nosotros estábamos, y se empezó a perder por la laguna de Guatavita. Se perdió entre la niebla. En ese entonces creo que era un poco escéptico, porque lo que yo pensé en ese momento fue decirle a ellos que eso había sido un satélite. Y todos me respondieron: ¿desde cuándo un satélite hace sus movimientos y baja hasta casi donde nosotros estamos y se esconde en la laguna de Guatavita, en medio de la niebla? Ya con el tiempo como que empecé a reflexionar y dije, ay, lo que vi fue un ovni. Fue la primera vez que pude ver un ovni en mi vida. La segunda vez fue con William. Estábamos grabando para un especial para Nat Geo en la Peña de Huayca. Me acuerdo que los productores eran argentinos,
Y el productor empezó a hacer como las tomas hacia la peña, y el mismo camarógrafo, al hacer el zoom hacia la peña, dijo que veía un objeto de color plateado que estaba saliendo, y apenas nos dijo todo eso, las personas que estábamos ahí volteamos a mirar, y sí, se veía un objeto cilíndrico que salía de la peña, subía hasta cierto punto y volvía a descender sobre la peña. Hizo como ese 3 movimientos y no volvió a salir más. Fue como la segunda vez. Hoy en día tiendo siempre como a mirar el cielo, porque muchas veces, y te lo digo y te lo he dicho muchas veces, me siento observado. No sé si es sugestión mía, pero muchas veces siento que me están mirando desde arriba. En muchas ocasiones te he mandado videos con derrames nasales, y los derrames siguen presentándose. Eso fue antes de irme, más o menos, ponle ya 1 año y medio más o menos, antes para irme a ir a Bogotá. 2 semanas antes me pasó de que yo me encontraba acostado con mi esposa y con mi hija. Nosotros 3 dormimos, y de un momento a otro empecé a sentir un calor, pero impresionante. Cuando empecé a sentir ese calor, abrí los ojos y el cuarto se volvió blanco, y vi 3 seres. Uno de los seres tenía como un parche que yo mismo lo dibujé, tenía como unos, haz de cuenta que eran como unas pecas de color marrón, tenían 3 dedos y sus ojos eran grandes. Y me acuerdo que uno de los seres me fue a coger el brazo, y la reacción mía fue pegarle en la cara, y como que la mano volvió a bajar. De que yo recuerde, no sentí que me hubieran hecho algo o ese tipo de cosas, no. Recuerdo que también había un pitido, pero muy agudo, hacía pi, y como que todo se puso en silencio, Chris. Esa fue como una de mis experiencias, que yo me levanté y se la conté de una a mi esposa, y me vine a dibujar lo que había visto. Y después ya te busqué a vos y te dije, no, Chris, vea, me pasó lo siguiente, no sé qué fue lo que me pasó, si será un extraterrestre o algo, porque en mi experiencia como medium, yo he visto demonios, he visto espíritus, y nada de lo que yo he visto se asemeja a lo que yo vivencié, ni siquiera con un elemental. Entonces no sé cómo tratar ese tipo de temas, porque no soy experto en ufología. Y pues por eso, como que si al principio como dices, no, ¿será que si se lo cuento a Cristian me va a tomar como loco? O si se lo cuento lo va a tomar como que se lo estoy chanceando. Y no, fue una experiencia que la viví, y ya después me empezó a preguntar, Cristian, ¿te dan derrames nasales? Y le empecé a mandar un poco de videos de cuando me dan derrames nasales. Muchos de esos derrames nasales me dan muchas, pero muchas ganas de cerrar los ojos, y cuando cierro los ojos empiezo a ver cosas. Y las escribo. Yo tengo mi bitácora y escribo prácticamente lo que yo veo, lo que yo experimento. Pero entonces, es ahí donde yo digo, cuando uno tiene ese tipo de experiencias a nivel, no sé, ufológico, extraterrestre, ¿cómo se debería implementar? Porque, por ejemplo, por acá vamos a darle un saludito a David93, que está por acá en el directo. Saludito. Es a uno de mis compañeros nuevos, David. Él es Cristian Ramos. Faltan 2 de mis compañeros, que es Carlitos y William Chávez, que es otro ufólogo que lleva más tiempo que nosotros. Pero creo que bueno, más que todo yo no, sino Cristian, que va por la misma rama de él, de la ufología. Él es el que va a empezar a marcar el punto y no va a dejar morir la ufología en Colombia. Así que a partir de esa de Cristian no puede dejar morir eso. Claro que sí. Retomando, sí, claro. Como te decía, Cristian, lo que yo te conté en experiencia, ¿cómo lo podríamos catalogar? ¿O qué fue lo que pasó en ese momento ahí? Bueno, claro que sí. Recordemos que hay un investigador muy prestigioso. De hecho, pues me baso mucho en el trabajo de él para dictar mis charlas, mis conferencias, que es el señor Corrado Malanga. El señor Corrado Malanga es un químico de la Universidad de Pisa en Italia, donde él prácticamente se empieza a interesar por el tema de los objetos voladores no identificados, OVNIs. Llega un grupo, empieza a investigar y se da cuenta de que le apasiona mucho el tema,
y decide adentrarse mucho más allá. Este señor realiza hipnosis regresiva a las personas que creen que han sido raptadas. De hecho, él nunca utiliza el término abducción, ¿cierto? Él dice que las abducciones para él son interferencias alienígenas. Entonces, estas interferencias alienígenas básicamente se deben a secuestros involuntarios para experimentación genética. Básicamente es eso. Este señor tiene mucho éxito porque solo en Italia obtiene demasiados casos de experiencias que le están sucediendo. Entonces a raíz de esto, este señor decide hacer un test de aproximadamente unas 90 preguntas, donde prácticamente si tú pasas el filtro, ya puedes tener, digamos, una cita directa con este señor, donde te puede tratar y te puede decir a ciencia cierta qué es lo que tienes. Entonces, que era una de las preguntas que alguna vez estábamos haciendo con Andrew, porque, bueno, me acuerdo mucho que no las hicimos todas por tiempo, ¿cierto? Pero es algo que es muy bueno porque te ayuda realmente a entender si de pronto te están haciendo algún tipo de interferencia alienígena. Las personas que sí han tenido este tipo de padecimiento, este señor dice que hay unos seres que se llaman los Lux, con X, que son entidades parasitarias que lo que hacen es infiltrarse en este contenedor, en esta materia, ¿sí? Entonces lo que hacen las personas es que, los que hacen este tipo de seres es que cogen, raptan a la persona, la llevan a unos tubos, empiezan a llenarlas de un líquido azul, y posteriormente hacen diferentes experimentos genéticos con ellas, y posteriormente haz de cuenta de que hay una, ¿cómo se dice? Hay una transfiguración de lo que nosotros conocemos como alma o ánima. Entonces hay muchos abducidos que dicen que en ese momento, cuando están en ese tubo, se ven las manos, se ven las piernas y se dan de cuenta de que ya están, de que su mente está en otro contenedor, ¿sí? Se da cuenta. Correcto. Que se ven las manos y las ve como una especie de extraterrestre, como si él mismo fuera el extraterrestre. Pero esto lo pueden hacer por una cuestión de segundos, ¿no? Ya después vuelve otra vez el ánima al contenedor que pertenece y viceversa. Entonces, para eso están haciendo todo ese tipo de experimentos. De hecho, para no ir tan lejos, hay un capítulo de Los Simpsons que habla de eso, ¿no? Cómo los políticos son llevados a unos tubos, lleva un líquido y les colocan un aparato en la cabeza. Y empiezan a prácticamente los extraterrestres a tomar forma humana y viceversa. Entonces, para nadie es un secreto que está pasando eso. Sí, claro. Entonces este señor realiza este test básicamente para realmente saber a ciencia cierta si puedes tener algún tipo de entidad parasitaria en tu cuerpo. Vale, te pregunto lo siguiente. A modo de opinión tuya, lo que yo vivencié, porque sé que no estaba dormido, yo reconozco cuando estoy dormido y cuando estoy despierto, porque lo viví. ¿Qué crees que pudo haber sido? ¿Crees que habrá sido un extraterrestre? ¿Un alienígena? ¿Qué piensas, a modo opinión tuya como ufólogo, de lo que sucedió? ¿Pudo haber sido una experiencia o qué fue lo que me pasó realmente, sin mirar el test, porque va a haber un tiempo donde vamos a poder hacer este test? Una opinión humilde tuya de lo que pudo haber, porque ya esta es como la quinta vez que le cuento la misma historia a Cristian, pero no he quedado como satisfecho de saber qué fue lo que me pasó. ¿Sí me entiende? Porque yo creo que uno, cuando vive algo, quiere buscar la respuesta. Y por ejemplo, en este caso no he podido tener como una respuesta. Y sí me encantaría saber, Cristian, ¿qué piensas de lo que me pudo haber pasado en ese momento? Andrew, pues digamos a detalle, digamos, no te puedo dar como ese diagnóstico, porque pues digamos no soy la persona idónea para decírtelo, pero sí te puedo decir algo, y es que basado en el trabajo del señor Corrado Malanga, puedes haber tenido algún tipo de experiencia parasitaria con algún tipo de estas entidades.
¿sí? Lo que podemos hacer es realizar el test más a profundidad, porque obviamente esas preguntas te botan a otras preguntas y te botan a otros niveles. Entonces hacemos como esos descartes para poder dictaminar o dar un diagnóstico real y auténtico de qué es lo que te está pasando. Ahora, muchas de las preguntas que tú me dijiste, me contestaste cuando yo te estaba haciendo el test, arrojaba de que eres una persona que ha sido abducida o intervenida muchas veces, no solo una vez. De hecho, por el tema de los dolores de cabeza, de los pitidos, del eso te iba a decir. Incluso mira, perdón que te interrumpa, últimamente estoy presentando, incluso ya llevo como 3 veces cerca de la casa, hay una persona que pues estudió para ser médico y él armó su propia farmacia y todo eso. Me sucede mucho, pero en el oído izquierdo escucho de cualquier momento como que un pi, como que sube otra vez y vuelve a bajar. Y después de eso me empieza a coger como una piquiña horrible en los oídos. Incluso para los viejos acá en el canal que conocen bastante de lo que hacíamos antes de los videojuegos, todo el tiempo me sacaba los audífonos y era rascándome el oído. Y era rascándome el oído, porque así sea que tuviera los audífonos puestos, escuchaba el pitido y me empezaba una rasquiña. En ocasiones me coge mucho dolor en el encéfalo, pero en la parte izquierda, y siento como si algo se moviera ahí. Pero como que no trato como de darle, como mentalizarme que sea algo malo. Sí hay veces que uno dice, ¿será que tengo algún tumor o algo? O sea, uno piensa bobadas. Pero últimamente, desde que empezamos a hablar y todo eso, no es que me vaya a volver ufólogo, porque pues esa no es la idea, pero sí me llama la atención porque me he dado cuenta que lo paranormal, lo espiritual y lo ufológico siempre llegan como al mismo punto. Pero sí me encantaría saber qué fue lo que me pasó en ese momento, porque durante 31 años de vida que tengo, solo fue la primera y única vez que me ha ocurrido ese evento. No me ha pasado nada más así extraño. Sí, hace poco mi esposa, cuando estaba viviendo en Bogotá, me llama a eso de tipo de las 12 de la noche y me dice: amor, está pasando algo totalmente extraño. Estoy escuchando como si fuese una turbina de un aparato encima de la casa, y va más de 1 hora y media, se está escuchando el sonido. Ella sale con el celular, pone el celular y si se escuchaba algo. Ella pensó en el momento que había sido un dron porque vio una luz roja, pero ella se metió porque le empezó a dar susto. Entonces no sé, es que a partir de esa experiencia empezaron a ocurrir una serie de cosas, pero a mí ya más físicamente, que no le he podido dar solución, o que no le he podido dar porque ya he ido al médico y nunca me encuentran nada así como extraño. Sí, o sea, realmente por lo que tú me cuentas puedes tener, o tu familia, de hecho me atrevería a decir que más que tú o tu esposa, yo creo que en ese orden de ideas y por los casos que he visto, la que correría en ese orden de ideas peligro sería mi hija. Tu hija. ¿Escuchaste eso, Chris? Como un pitido. Sí. ¿Se escucha el pitido? Sí, escuché algo. Como un pit. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo que los niños? Porque recordemos que ese nivel de inocencia que tienen ellos son los que más les llaman la atención a este tipo de entidades parasitarias, ¿sí? Entonces ya estamos entrando a otros niveles que realmente son hartos temas, es muy extenso, pero tratando de resumirte, de hecho si tú miras la película de Los Elegidos, es algo muy, muy parecido de pronto a lo que te pasa, ¿no? Entonces que lo que hacen es implantar a toda la familia, y posteriormente se llevan a una persona, que en este caso fue un niño, y en tu caso pues puede ser tu hija. Obviamente no es para asustarse, no es para armar un pánico colectivo, pero simplemente hay que tener cuidado y hay que avanzar. ¿Cómo se avanza? Que es lo que nosotros queremos. De hecho, pues tú sabes que
en algo que tú y yo nos conectamos muy bien es en el tema de la profundización de las investigaciones, no quedarnos simplemente con lo que ven nuestros ojos o lo que escuchan nuestros oídos, sino realmente adentrarnos en la madriguera y decir con absoluta certeza: los fantasmas existen por estas razones, los extraterrestres existen por estas razones, somos, ¿qué somos? ¿Espíritus? ¿Somos materia? ¿Somos energía? ¿Qué somos? Entonces esa es como una de las cosas que yo quiero hacer. De hecho, pues como te comentaba y como tú bien lo sabes, tenemos un canal que se llama La Ciencia del Misterio, en YouTube, donde vamos a trabajar todo este tipo de temas. Vamos a subir investigaciones, videos, para que ustedes vayan y lo chequen. Entonces, adentrándonos o volviendo al tema, este señor Corrado Malanga lo que hace es que él dice que no todas las personas, no todos los seres humanos tenemos ánima, ¿sí? Que hay unos sí y otros no, que es lo que le interesan a estas entidades. Entonces lo que hace él en las hipnosis o en las regresiones, sí, es activar esa alma, ¿sí? Y lo que hace es prácticamente quemar a esa entidad parasitaria Lux, ¿sí? Entonces, de hecho, hay una película que prácticamente resume lo que yo te estoy tratando de decir, que se llama 6 días sobre la Tierra, que es la vida, prácticamente la vida, obra del señor Corrado Malanga. De hecho, te la voy a enviar. De hecho, ya te la había enviado, no creo que la hayas visto, pero te la voy a volver a enviar para que la veas y me cuentes realmente qué es lo que está pasando. De hecho, hay una parte de la película donde también habla de exorcismos, pero que realmente no son demonios, sino son estas entidades, y que el famoso 666 realmente no es una marca, sino es una frecuencia. Entonces, hay muchas cosas muy buenas en esa película que me gustaría compartir contigo y con todos los amigos que estén conectados a este live. Realmente es algo que no sale en los medios, que no les interesa que salgan, pero que está basado en un trabajo real y auténtico que lo hace el señor Corrado Malanga. Sí, es que es un tema muy apasionante, pero bueno, no sé cómo estás de tiempo. Ya no sé si ya nos pasamos o estamos bien de tiempo. No, pues si quieres dale, no sé, una media hora más, si te parece. Dale. Entonces sí, Chris, es un tema, sí, claro, siempre. Y no, imagínate cuando venga Cristian, William y cuando venga Carlitos, yo creo que eso va a ser mucho más chido, porque van a haber más preguntas, van a haber más contextos, donde vamos a poder trabajar. Y tal vez cuando ya tengamos bastante público, yo sé que la gente va a empezar a preguntar cosas más de lo normal. Entonces, nada, este canal está dedicado a eso. El canal se va a llamar Enigmas, porque van a hablar sobre todos los temas: ufología, criptozoología, donde vamos a traer invitados. Por ejemplo, hay un invitado que sí le llevo bastantes ganas y me lo comentó Cristian, y es el de Simón Pascagasa. Creo que no les voy a contar nada, y Cristian tampoco. Esperemos que se pueda concretar esa cita y que tengamos la posibilidad de tenerlo acá para que nos cuente acerca de todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que ya abrimos esa puerta, la puerta del misterio, donde vamos a narrar experiencias, donde vamos a escuchar a esas personas, porque yo creo que muchas personas pueden tener experiencias y no todos como que se atreven a hablarlo, tal vez porque piensan que los van a juzgar o porque los van a llamar mentirosos. Pero a ciencia cierta creo que tenemos esa mente tan abierta de escuchar a las personas y decirles: hey, lo que te pasó pudo haber sido esto, o que una experiencia coincida con otra experiencia, y ahí es donde se va armando un rompecabezas. Entonces, el fenómeno de la ufología yo creo que es la ramificación de todo hoy en día, porque hay una finca en los Estados Unidos que se llama la finca de Skinwalker, y en esa finca han llegado personas gubernamentales, la misma NASA, militares, a investigar la finca, y de la finca más paranormal. Hoy en día están haciendo una serie en History Channel
tratando como de darle una explicación a esto con científicos que tienen muy buen renombre y no pueden explicar cómo una vaca fallece, se retira de todo el ganado, se pone en posición como si fuese a dormir y de un momento a otro en la grabación se ve a lo lejos, bueno, a lo lejos no, ponle más o menos 1 kilómetro de distancia de la vaca, se ve un ovni de color negro, donde ese ovni en ese mismo momento no sé qué habrá hecho, pero la vaca se ve que se retuerce y la vaca fallece. Cuando vinieron los veterinarios a observar la vaca, la destapan y dicen que ella muere por el estrés provocado por el estrés de algo. Entonces decía, el estrés pudo haber sido provocado por un felino o un depredador o algo que la asustó a ella. Cuando miraron las grabaciones se percatan de que allí hay un ovni posado encima de la vaca que provocó la muerte de la misma vaca. Algo que me gustó de esa serie es que empezaron a tratar de buscar una razón y descubrieron de que la misma finca produce bastante energía natural, que incluso pusieron unas bombillas y el mismo subsuelo prendió las bombillas sin la necesidad de traer transformadores o cualquier cosa. Eso quiere decir que si tú conectas tu celular, el celular te va a cargar con la misma tierra del sitio del rancho Skinwalker. Entonces es muy interesante porque han habido muchas historias de personas que dicen haber visto seres híbridos en el sitio, seres que tienen forma de hombres lobo. Recordemos que fue sitio, tierra de indígenas, y la mayor parte de culturas en diferentes partes del mundo siempre dejaban en sus figuras rupestres imágenes de seres alienígenas, como lo llamaríamos. Pero entonces ahí es donde viene lo más interesante de todo este tema, que de los inicios de la humanidad, llamémosla Torá, llamémosla Biblia, siempre hablan de estos seres. Por ejemplo, Enoch dice que se lo llevó un carruaje de fuego, pero hoy en día, si nos ponemos a desencudriñar, realmente en esos tiempos esas personas no conocían nada de la tecnología. Te tengo que mostrar un video porque yo alguna vez le hice una hipnosis a un paciente de 70 años. Sí. Y ayer en el programa estuve mostrando esa hipnosis acá. El paciente empieza a dibujar en medio de su regresión. Él recuerda que perteneció a la cultura egipcia. Cuando empieza a hablarnos sobre la cultura egipcia, él empieza a decirnos, o bueno, me empieza a decir a mí y a la grabación, empieza a decir cómo se llamaba. Yo en mi curiosidad le empiezo a preguntar si perteneció o vieron cosas extrañas, y él me empieza a decir que sí, que en las noches veían objetos demasiadamente extraños, que había una cueva donde salían unos seres de cuellos demasiadamente largos y que esos seres portaban una especie de caja que botaba muchas luces. Arrojaban muchas luces esas cajas. En medio de la regresión hago que el paciente abra los ojos y empiece a dibujar el extraterrestre que él vea. Yo lo llamo extraterrestre porque ese es el concepto que tenemos nosotros, ¿no? Y él me dibuja un ser medio cabezón, de ojos grandes, de cuello alargado, y decía que era muy flaco y portaban un cubito que arrojaban esas luces y que ese cubo hacía que las cosas flotaran. Eso no lo hace, no lo dice mi paciente en regresión. Entonces es ahí donde yo me pongo a pensar cuántas vidas hemos tenido y con cuántos seres extraterrestres, alienígenas, o si nosotros también hacemos parte de esos y nuestra conciencia está tan dormida que no recordamos nuestra divinidad, como lo dijiste tú, y que tal vez por eso esos seres vienen a nuestro mundo a tratarnos de despertar el estado de conciencia, y los que la tenemos medio abierta y vemos cosas, tratamos de ayudarle a nuestros hermanos, de enseñarles, y tal vez nos toman de chiste o de fanfarrones, pero la verdad es que el fenómeno está allá afuera.
el fenómeno está afuera. Y si la gente fuera un poco más espiritual, creo que podríamos llegar a superarnos. Escuché, Chris, hace poquito que decían lo siguiente. Hicieron como una escala de que si existieran los extraterrestres, o sea, dicen que si existieran, que hoy en día sabemos que sí existen. Dicen que nuestro planeta sería el planeta más atrasado de toda la constelación. Entonces ellos hacían como una escala del 1 al 10 y nosotros no llegaríamos ni al 0.5 en el escalafón de intelectualidad. En cambio, otras razas estarían ahorita en una escala de 9, 7 de promedio. Entonces uno dice, chingue, y es verdad, porque mira lo que tú decías, si hoy en día llegasen a presentarse un extraterrestre, harían lo que hacían en la casa de brujas, antorchas y y se me olvidó lo otro que utilizaba, los trinchetes para ir a acabar con el ser. Entonces yo creo que por eso no se presentan. Ahora lo de los Nefilim, los gigantes, todo eso, ¿de dónde provienen? Yo creo que son creaciones de los mismos alienígenas, extraterrestres, porque no creo, como dice la historia, que un Nefilim procreó con, bueno, un ángel procreó con las mujeres de la tierra, aún sabiendo que decían en las historias que estos ángeles medían aproximadamente 15 pies o 15 metros de altura. Ahora imagínense esa cosa bien venosa y toda largota. No creo que vayan a poder con un ser tan pequeño, ¿sí me entiendes? A lo que me refiero. O sea, suena chistoso, suena vulgar. No creo que se pueda de ese tipo de forma, ¿no? Entonces yo creo que toda la tecnología proviene de ellos. Nos la han traído, pero nosotros no la sabemos enfocar ni la sabemos utilizar. Sí, es completamente cierto lo que dices. De hecho, pues, digamos, retomando un poco lo que tú decías del rancho Skywalker. De hecho, ahorita lo tiene una empresa que se llama Bigelow Aerospace. Su director es el señor Robert Bigelow, que es un magnate multimillonario. Incluso compró la finca. Exactamente, sí. De hecho, ahorita en este momento están haciendo pruebas allá porque se cree que es uno de los lugares más paranormales del mundo, donde encuentras ovnis, donde encuentras criptozoología, fantasmas. De hecho, hay una película también muy buena que se llama El Rancho Skywalker, que creo que yo también te la envié. Y si no te la envié, ya de ahorita te la envío para que la veas. Es muy, muy chévere porque realmente prácticamente se dice que vino la gente, ahí vivían los indígenas, esto queda en Utah, en los Estados Unidos, y se dice que los indígenas vivían ahí en plena paz, en plena armonía, pero llegó el hombre blanco y los desalojó de sus tierras. Entonces dicen que estos indígenas lo que hicieron fue maldecirlos a todos los que estaban ahí, a los que habitaran sus tierras, con los famosos Skywalkers, que son como lobos gigantes que se aparecían en esas zonas. Entonces de ahí, digamos, quedó como la leyenda y por eso se llama el rancho Skywalker. Entonces es uno de los lugares que me gustaría alguna vez visitar. Igual yo. De hecho, muchas personas han llegado como hasta el tema del límite de la frontera para cruzar, pero pues obviamente está completamente custodiado por personas militares, y ahí es donde realmente tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede realmente en ese lugar, ¿no? Lo que tú decías del tema de estos investigadores que fueron allá, captaron mucha evidencia, demasiada evidencia de lo que estaban presenciando. Y de hecho muchas de esas investigaciones y muchos de esos videos que se capturaron o que ellos tomaron fueron completamente censurados. ¿Por qué? Porque pues obviamente no les interesa a los medios como tal decir que eso es realmente cierto, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, realmente estamos en un mundo en el que obviamente no quieren que nosotros sepamos mucho. ¿Por qué? Porque así será más fácil controlarnos, será más fácil tenernos ahí como controlados, como marionetas. Entonces yo pienso que ya
estamos como cada día más las personas o los seres humanos estamos despertando hacia un conocimiento superior. De hecho, tú decías algo muy importante. El tema radica en que nosotros tenemos que descubrir quiénes somos en el universo, porque este planeta es un planeta de exilio, un planeta prisión, donde vienen diferentes seres del universo acá. Esto es como una cárcel planetaria. Ajá. Y en la mediunidad también decimos lo mismo. Los guías dicen que ese planeta es un planeta de purificación y de castigo, y la única manera de reprimir y sentir eso es en carne propia. Exactamente, entonces hay muchas cosas. De hecho, en este tema hay muchísimas cosas. Tenemos que hablar en algún momento de la luna, porque ahorita ha salido mucha información de la luna que sería muy bueno hablarlo, pues obviamente ya en otro programa para que no sea tan extenso. Sí, claro. Pero hay mucha información que está saliendo ahorita a la luz, como lo que tú decías. El 18 de mayo del 2022 se hizo una auditoría en más de 50 años sobre el fenómeno que nosotros conocemos como los ovnis. Estuvieron diferentes entes militares, diferentes políticos, ufólogos e investigadores, también gente de la prensa, donde recababan toda la información en cuanto a personas testimoniales, como a pilotos, como a videos de personas muy creyentes en el tema. Entonces se analizaron todo ese tipo de formas y se llegó a una conclusión de que obviamente ya se está revelando como este tipo de fenómeno que siempre ha estado con nosotros, de que los gobiernos lo saben completamente, de que nunca hemos estado solos, de que ellos siempre han estado ahí, sino que simplemente no lo quieren decir, ¿sí? Pero ahorita, de hecho, como lo que hablábamos hace algunas horas, yo pienso que ya se están abriendo todo este tipo de espacios para que se dé como de a cuentagotas el fenómeno extraterrestre. Ajá. O el fenómeno ufológico como real. ¿Por qué? Porque ya se le salió completamente de las manos. Entonces, un ejemplo, si las personas se dieran cuenta de que, no sé, los Estados Unidos ya tienen tecnología hace mucho tiempo, de que ya saben que existían los extraterrestres, de que ya han hecho viajes interestelares a diferentes partes del universo, ¿cierto? Imagínate qué pasaría con ellos cuando nosotros nos enteremos, o cuando la masa como tal se entere. Se va a sentir completamente engañada, va a empezar a romperlo todo, va a empezar a acabar con todo por lo fracturar. Mismo, ¿sí me entiendes? Como ya se les está saliendo de las manos, y como para nadie es un secreto, tú puedes salir afuera de tu casa, coger tu cámara, ¡pum! Ahí tomas una foto o un video de algo que nosotros decimos que son naves o son VEX, vehículos extraterrestres dirigidos. Entonces ya para nadie hay mucha más facilidad por esa misma tecnología que nos han brindado. Entonces ya no se puede ocultar más, ya no se puede ocultar más este fenómeno que ha estado, digamos, esto es milenario, pero hay un video que yo voy a sacar en estos días en La Ciencia del Misterio, que se llama La historia moderna del fenómeno OVNI, cuando en el 47 se empieza a acuñar el término hasta nuestros días. Entonces es muy importante que vean este video, porque prácticamente les voy a hablar sobre cómo se inició el fenómeno OVNI en la era moderna, ¿cierto? Hasta nuestros días. Entonces es algo muy importante, porque realmente nos da como esa información que de pronto muchas personas no nos venden o no nos dan. ¿Por qué? Porque no les interesa. Entonces, como siempre lo hemos dicho, la idea es llegar a la profundidad de todo este tipo de investigaciones. Por esto es que hemos abierto estos espacios para hablar con ustedes de estos temas que son reales, que son auténticos, pero la mayoría de las personas, y estoy completamente seguro de que le han pasado o le han sucedido diferentes casos paranormales, pero las personas, como no quieren creer que hay algo más allá, siempre le dan un término terrestre. Fue el viento, fue un satélite perro, como yo, gato, ¿cierto? Entonces ahí está el problema, pero interiormente saben de que algo pasó, pero no lo quieren, digamos, como decir a tiempo real, porque saben que
que puede que se les aparezca, ¿no? Entonces es importante que las personas se vayan dando cuenta de que todo este tipo de fenómenos, todo este tipo de lo que nosotros llamamos paranormal es lo más normal que existe. O sea, de hecho hay otro programa que tenemos que hacer, y es que realmente los seres humanos no provenimos de este planeta. Nosotros fuimos traídos aquí de otro sistema. Entonces hay mucha investigación, muchos argumentos, muchas pruebas que lo indican. Pero como te digo, o sea, en este mundo hay mucho tipo de enigmas y misterios, que es lo que nosotros vamos a tratar de dar un enfoque investigativo, un enfoque científico y sobre todo un enfoque profesional, para llevarles a ustedes las mejores evidencias, los mejores argumentos, ¿cierto? Y no montar nada de amarillismo, nada de fake, que ahorita se ve mucho lastimosamente, y eso es lo que hace es prestigiar el fenómeno tanto paranormal como ufológico. Entonces la idea de nosotros como equipo, como grupo, es poder levantar un poco todo el tema que ha sido completamente desprestigiado. Entonces lamentablemente hay muchos grupos que lo que hacen es eso, desmitificar el tema, ¿cierto? Poniendo cosas que no pasan, que no ocurren, ¿cierto? O que son muy difíciles que ocurran, pero por el simple hecho de la investigación de X o Y persona, uno se da cuenta de que es un fake completo. Entonces, así es. que nosotros queremos tratar de llevarles a ustedes una investigación con la mayor seriedad del mundo, mostrando pruebas sin alterar una escena, que yo creo que es lo más fácil del mundo. Yo puedo coger mi cámara y puedo decir que estoy viendo 10 extraterrestres, después los puedo montar o disfrazo, no sé, unas personas, ¿sí? Entonces lastimosamente hay personas así. Entonces lo que nosotros tratamos es de enmendar todo ese tipo de errores y hacerlos de la manera más profesional para llevarles a ustedes un producto de calidad, un producto confiable y sobre todo algo que les va a servir a ustedes para descubrir realmente quiénes son ustedes en el universo. Así es, Chris. Yo creo que vamos a parar ya el stream. Así que nada, el día de mañana nos vemos por acá en Enigmas. Así que recuerden pasarse por el canal de Cristian, porque el contenido que está montando ahí es brutal. Yo ya les posteé el link, lo voy a postear por tercera vez para que vayan, se suscriban al canal que se llama La Ciencia del Misterio, donde trabaja Cristian Ramos, donde trae invitados, donde hace sus investigaciones, contenido genial y espectacular. Y nada, mañana nos volvemos a ver por acá, ¿cierto, Cristian? Claro que sí, amigos, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por este tiempo. Realmente cuando hablamos de estos temas, tú sabes que siempre se nos va el tiempo. De hecho ya habíamos cronometrado un tiempo, pero bueno, la pasamos muy chévere. Creo que hablar de estos temas como que te libera un poco y como que te hace pensar que hay más allá, ¿no? Entonces, así es. Nada, muchísimas gracias a ti, Andrew, muchísimas gracias a todos los amigos que estuvieron ahí pendientes. Como los dice Andrew, va a postear el link de La Ciencia del Misterio. Es un canal en construcción, es un canal que se creó hace aproximadamente un mes, donde se va a subir todo este tipo de información para que ustedes vayan, compartan, se suscriban, nos regalen un buen like y sobre todo un excelente comentario. Así que muchísimas gracias, muchachos, y nos vemos en la próxima. Así es, Chris, y como siempre digo, porque mientras la noche cae, ellos nunca nos dejarán solos. Hasta pronto. Así es.